9:31 de la mañana, seguimos transmitiendo totalmente en vivo desde el 46º Congreso Nacional de Gastroenterología, y en consulta con tu médico tenemos a nuestro lado a la doctora María Elena Marín, internista e infectólogo del Centro Médico Docente La Trinidad, y con ella vamos a hablar del uso de antibióticos en endoscopia, cuándo sí, cuándo no y qué opción escoger en cada caso. Muy buenos días y gracias por estar con nosotros, doctora. Hola, buenos días, María Laura. Gracias por la invitación y sobre todo al Congreso por estar aquí. A ver, el uso de antibióticos antes de una endoscopia no es un procedimiento de rutina. ¿En qué situaciones específicas se recomienda su uso y por qué no se aplican a todos los pacientes? Y yo escogí este tema precisamente por eso, porque bueno, yo estoy en edad de hacerme una gastrocolonoscopia por lo menos cada 2 años, además por herencia y genética familiar. Entonces me llamó poderosamente la atención esto del uso de los antibióticos. Ok, fíjate. Primero que además tengo que felicitarte porque tú eres una gran aliada de los infectólogos y haces muchísima conciencia a la población sobre el uso racional y la no resistencia a los antibióticos, entonces creo que por eso también es buenísimo estar contigo aquí para que la población entienda ese problema. Lo primero es entender qué es profilaxis, ¿ok? Y cuando se hace estudios como endoscópicos, lo que se usa es profilaxis. Profilaxis realmente es colocar, cuando hay indicación, una dosis de antibiótico previo al procedimiento, que generalmente ocurre, depende del antibiótico, entre 30 y 60 minutos antes. Y no se colocan más dosis, solamente previo al procedimiento en los que están indicados. Cuando colocan más dosis después ya no sería una profilaxis, sino que sería un tratamiento. Y eso es parte del problema que tenemos del uso inadecuado de antibióticos cuando está indicado y cuando no. ¿Cómo vamos a abordar este tema? Primero hay que individualizar qué tipo de procedimiento es por un lado y qué tipo de paciente tienes. Entonces uno identifica qué paciente tengo, por ejemplo, qué es lo que ocurre cuando haces un estudio endoscópico, es lo que se puede ocurrir algo que se llama bacteremia, pero en un porcentaje muy mínimo. ¿Por qué? Porque tú tienes el tracto gastrointestinal, no es lo mío, son las vías digestivas altas que bajan. Y ahí hay bacterias que son saprófitas en nuestro organismo y en el momento de pasar el endoscopio puedes producir esa pasada de bacterias al torrente sanguíneo, que es lo que se llama bacteremia. Ahora bien, cuando tú haces estudios de los análisis, de los estudios multicéntricos, ves que no ocurre en porcentajes muy bajos, hasta del 0,4 a 3% de los pacientes es lo que hacen estos procesos. Ahora bien, pero porque cuando tú pasas con el tubo de endoscopia puedes romper, y al romper es que pasan esas bacterias al torrente sanguíneo. Hay una ruptura de la integridad de la membrana, en ocasiones y en ocasiones no. Entonces por eso lo identificamos. Claro, usted está diciendo que es un porcentaje tan pequeñito. Así, de hecho, si lo comparas, por ejemplo, cuando nos cepillamos los dientes, hay procesos donde puede haber mayor incidencia de estas bacteremias, o cuando hay procesos odontológicos que cuando nos hacen un estudio de endoscopia digestiva superior. Entiendo. Versus que es cuando un estudio de endoscopia inferior, que vas a tomar algún tipo de muestra y eso sí atraviesa la membrana, entonces tiene sus indicaciones, pero tienes que ver al paciente. Por eso es lo importante es que los médicos logremos identificar a quién tienes. Si tú tienes un paciente sano, que no tiene ninguna inmunosupresión, que no tiene factores para hacer endocarditis, que no es un paciente oncológico, pues no vas a tener indicación en la mayoría de los procedimientos endoscópicos. Okay. Ahora, si tienes un paciente que tiene estas características y tiene, por ejemplo, una prótesis endocárdica porque haya tenido un problema de válvula, o tienes un paciente que tenga una cardiopatía congénita y que haya sido intervenido en los 6 meses antes, ahí sí vas a tener ciertas indicaciones. ¿Pero eso lo evalúa el gastroenterólogo o el infectólogo? Ok, por eso es lo importante que todos los estudios endoscópicos hay un equipo de trabajo. Y el equipo de trabajo incluye al anestesiólogo, que va a dar la anestesia, al endoscopista y a otros médicos si tienen alguna patología. Por ejemplo, si tienes un paciente seropositivo o un paciente oncológico, tienen que el que va a hacer la endoscopia tiene que consultar a su médico tratante, ¿correcto? Para saber cómo va a realizar o bajo qué esquema realizar ese estudio. Exactamente. Ahora, si es un paciente que no tiene ninguna patología previa, pues entonces es lo que vamos a hablar mañana en el Congreso, y por eso yo creo que la importancia de la concientización que ha tenido esta sociedad de gastroenterología es darles las directrices de esos pacientes a quien tienen que hacer algún tipo de profilaxis y a quien no. A ver, profilaxis, es decir,
Eso quiere decir prevención y eso quiere decir que la toma de antibióticos tiene que comenzar antes de realizar el estudio. No, se coloca mientras el proceso de anestesia, 30, 60 minutos antes, y entonces es las indicaciones que se le dan al anestesiólogo. Y entonces, cuando tiene indicación, se le pasa vía endovenosa de acuerdo al procedimiento que van a realizar, y son antibióticos diferentes de acuerdo. Por ejemplo, si vas a vías biliares y tienen una colangitis previa y es un paciente que tiene riesgo, ahí sí tienes indicación. Pero si no vas a hacer drenaje y no tienes ninguna, no hay indicación. Es decir, depende de todos los procedimientos, porque además la endoscopia ha crecido muchísimo. Yo en la medida que yo los entrevisto a ustedes, los especialistas, y me entero de cosas, me dan unos nervios. ¿En qué sentido? En que tú vas a un médico confiando que el médico sabe todo lo que tiene que hacer. Y entonces, después de escuchar esto, cuando yo ahora vaya a hacerme una endoscopia de cualquier tipo, el doctor estará considerando qué clase de paciente soy para ver qué debe hacer o qué no debe hacer previo, durante y después de esa endoscopia. Yo estoy segura que tú no tienes ninguno de los factores de riesgo en donde hay que colocar para ciertos procedimientos y que tampoco tienes ninguna patología previa. Estoy segura también que te rodeas de médicos espectaculares que están muy bien entrenados. Y este es uno de los objetivos del Congreso. De ir al Congreso, entrenar a las poblaciones, a los médicos más jóvenes, a los médicos que a lo mejor no están tan al día o no tienen equipos de trabajo tan sólidos como para poder hacer. Bueno, y yo creo que después de escuchar esto, la audiencia de A Tu Salud, en la revista, entenderá por qué nosotros como A Tu Salud, como plataforma comunicacional de salud, hacemos todo el trabajo del mundo y nos empeñamos y luchamos y batallamos, y tú lo debes saber, por estar en este tipo de eventos que requiere pues una inversión de tiempo y económica importante, para que ustedes como pacientes se enteren y estén informados, porque un paciente con la información adecuada puede tomar mejores decisiones en cuanto a su salud y sabrá qué pedir al médico y podrá exigir al médico. Por ejemplo, también sabrá en este caso de que no debe tomarse ningún antibiótico antes de ir a ningún procedimiento, porque lo que puede hacer es entorpecer el procedimiento y la evolución de él como paciente. Y la resistencia bacteriana que está es un problema en el tapete, lamentablemente. Próxima pandemia si no tomamos acción. ¿Tiene alguna red social para alguna pregunta, alguna inquietud, doctora? Mira, o un correo. Me pueden escribir al Centro Médico Docente de la Trinidad, en las redes del Centro Médico Docente de la Trinidad, o a la doctora mariaelena.marín. No soy muy de redes sociales en la parte médica. Me gusta mucho la entrevista con el paciente, por eso que decía, eso de hablar, de entender a quién tienes enfrente, qué tiene que hacer, qué no hacer, y sobre todo el trabajo en equipo. Una de las invitaciones que yo voy a hacer mañana en la conferencia es a trabajar en equipo. Es decir, los trabajos en medicina tienen que ser desde todo punto de vista multidisciplinario. Yo vengo hablando de eso desde el 2003, que visité la clínica Mayo en Jacksonville, Florida, y ya ellos hablaron de la importancia del trabajo multidisciplinario en todas las especialidades. Fíjate que una de las cosas que a mí me encanta trabajar en el Centro Médico Docente de la Trinidad es que eso se percibe en el Centro Médico Docente de la Trinidad. Es el trabajo en equipo multidisciplinario para darle la mejor atención al paciente. Bueno, muchísimas gracias a mi invitada, la doctora Mariaelena Marín, médico internista e infectólogo. Estuvimos hablando sobre el uso de los antibióticos en endoscopia, y recuerden que estamos transmitiendo totalmente en vivo A Tu Salud, la revista, y La Romántica 88.9 en el 46º Congreso Nacional de Gastroenterología, para llevarles a ustedes todas las incidencias. En breve, más de nuestro programa.